Muy buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras, servidores y servidoras públicos, maestros y maestras, público en general que nos acompaña este día. Saludo con especial afecto e institucionalidad a la magistrada Maricruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Muchísimas gracias por su presencia. A la diputada Maribel León Cruz, vicepresidenta del Congreso del Estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias. Al general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Santos Gerardo Soto, comandante de la 23ª Zona Militar. Al licenciado Mario Cervantes Hernández, en representación del secretario de Gobierno, ingeniero Sergio Hernández. Al inspector general Jorge Antonio Rebolledo Zaragoza, coordinador de la Guardia Nacional en Tlaxcala. Y al licenciado José Manuel Velázquez Gutiérrez, representante del presidente municipal. Y saludo también a los compañeros y compañeras integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado. Lo hago con la honrosa representación de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional de nuestro Estado. Cada 21 de marzo venimos a esta plaza a reiterar nuestros principios juaristas. Todos los poderes del Estado y sus distintos niveles realizan eventos similares y exaltan la obra del Benemérito de las Américas. Se suele enaltecer su origen indígena y cómo es que el nacido en Guelatá, Oaxaca, llegó a ser el presidente de México y restauró la República. En una época en donde los conservadores más radicales trajeron a un monarca de Luxemburgo para que gobernara nuestro país. En cada ocasión destacamos el mérito liberal de Juárez, la separación Iglesia-Estado, que logró junto con los mejores hombres y mujeres de la época. Su determinación para sacar adelante a la patria y restaurar la República sucedió en las peores condiciones para el país, invadidos por extranjeros y traicionados por conservadores que buscaban mantener sus privilegios a costa del sufrimiento de las mayorías. Juárez entendió que era necesario preparar a sus hijos y a la niñez de México para resistir los futuros embates de la derecha mexicana. Por ello él mismo escribió Apuntes para mis hijos, un texto autobiográfico que narra de manera cronológica su historia de vida, pero al mismo tiempo reflexiona sobre las dificultades que el pueblo debe enfrentar para lograr la educación de los suyos. Él escribe lo que sigue de su propia educación. Cito: en una época en que tampoco o nada se cuidaba de la educación, no había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con ese objeto, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir a las casas particulares a condición de que les enseñaran a leer y escribir. Ese era el único medio de educación que se adoptaba generalmente, no solo en mi pueblo, sino en todo el distrito de Ixtlán. De manera que era una cosa notable en aquella época que la mayor parte de los sirvientes de las casas de las ciudades eran jóvenes de ambos sexos en aquel distrito. Fin de la cita. Debemos recordar que la guerra de independencia permitió que la Iglesia controlara varios aspectos de la vida civil y el ámbito educativo. Por eso, en las leyes de reforma estuvieron presentes
los argumentos a favor de la educación pública con ideas humanistas y libertarias. En esta corriente destacan los nombres de Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Joaquín Fernández de Lizardi y el propio Benito Juárez, quien consideraba que el Estado liberal solo podía ser defendido dentro del marco de la educación pública y su herramienta más valiosa, el laicismo, debería ser el mecanismo para sacar adelante al pueblo de las creencias ajenas a la ciencia, del fanatismo y de las mentiras con el fin de fortalecer la racionalidad liberal. Desde esa época también se había planteado que la educación debería ser obligatoria. No obstante, estas semillas no alcanzaron a germinar del todo, sino hasta ya entrado el siglo XX. El laicismo inspiró y se complementó en la época del presidente Cárdenas para hacer realidad tanto el laicismo como la gratuidad y la obligatoriedad. El presidente Juárez tenía muy presente que México debería modernizarse, que debería ser un territorio de leyes aplicadas de manera justa e imparcial, y tanto el poder como la propia autoridad debían estar sujetos a ellas. A través de la lucha por la libertad del pueblo, logró la construcción de infraestructura, así como la promoción de la educación y la cultura. A pesar de las muchas batallas que Benito Juárez libró en su vida, tomó los desafíos que el mundo le daba y los usó como oportunidades para demostrar su resiliencia y creatividad, para poder crear el futuro que deseaba para todos. A eso mismo, aliento a los jóvenes y a todo agente de cambio de nuestra sociedad. No se rindan hasta que no vean sus ideales convertidos en mejora para la vida de los demás. Porque cuando se busca un cambio verdadero, las adversidades se convierten en nuestra mejor amiga. Las leyes de reforma y la restauración de la República nos dieron un Estado laico, pero no quedó explícito en la Constitución, sino hace apenas 13 años, con la reforma del artículo 40 en el año 2012, en el cual nos definimos como Estado laico. Esto quiere decir que el legislador mexicano ha visto amenazada la laicidad del Estado en distintos momentos de la historia, y me parece que hoy mismo está siendo amenazada tanto la educación laica como el propio perfil del Estado laico mexicano. Veo cómo hay personas que, refugiadas en el conservadurismo, pretenden hacer de dogmas y de mentiras el motivo de su acción política. Lo mismo acusan de espiritista al titular del Poder Ejecutivo Federal, que intentan asustar al pueblo con supuestas amenazas a la democracia. Lo mismo acuden a otras naciones para solicitar intervencionismo que para pedir apoyos económicos para la promoción del clasismo. Lo que antes fue monarquía, hoy es añoranza por la dominación desde fuera. No debemos olvidar que el segundo párrafo del artículo 3 constitucional establece que corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por esta, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Por ello, es y ha sido compromiso de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros hacer valer estos principios juaristas, y utiliza todos los mecanismos institucionales para la progresión de los derechos humanos y la búsqueda de la igualdad sustantiva. Tlaxcala
es claramente un referente liberal en la transformación de la vida pública nacional que impulsa el presidente López Obrador en todo el país. Por ello, hoy más que nunca, cobra relevancia el pensamiento de Juárez, que decía: libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el agradecimiento de nuestros pueblos. Muchísimas gracias.